Pues bien, ya se dio a conocer en el día de hoy, 7 de noviembre, un día sumamente especial, 7 de noviembre del año 2020. Joe Biden, electo presidente de los Estados Unidos, lo podemos ver, diferentes medios. Aquí está el Wall Street Journal, donde dice que Joe Biden es el número 46, el presidente número 46, y Kamala Harris es quien lo acompaña como vicepresidenta. Es la primera mujer vicepresidenta en los Estados Unidos y hacen historia. Es el presidente de mayor edad, 77 años, que llega a esa importante posición a nivel digamos, no solamente de Estados Unidos, sino a nivel global, porque es un hombre sumamente poderoso. 290 votos electorales, hasta ahora es lo que se ha contado. No han concluido algunos estados, pero ya ahí se tiene suficientes votos como para ganar las elecciones versus el presidente incumbente, Donald Trump, 214. Es decir, que el presidente electo, ahí se tiene pues el presidente ya, Joe Biden. No cabe duda de que tiene como meta pues lograr lo que es la unión de esa poderosa nación, que se ha visto dividida en estos últimos 4 años. En estos últimos 4 años se ha acentuado una división que encontró Donald Trump, pero que él la hizo todavía más fuerte, más importante en términos de la distancia que separa esos grupos norteamericanos. Y se vio ahora, ese país está separado, mitad a mitad. O sea, estamos hablando de que ambos obtuvieron una cantidad importante de votos populares, más de 70 millones. El presidente Biden ha sido el presidente con mayor cantidad de votos recibidos en la historia, superó al presidente Obama. Eso significa que obviamente es una persona sumamente votada, pero al mismo tiempo se enfrentó con una persona que también generó una gran cantidad de votos a su favor. Y si usted observa, hay una clara división, y geográficamente se nota en las costas. Las costas fueron controladas por los demócratas. El centro con algunas excepciones que recuperó, y eso hay que reconocerle ya al presidente electo Joe Biden, algunas zonas que recuperó el presidente haciendo un muro, el muro azul, que lo había perdido Hillary Clinton, pues lo recuperó Joe Biden de una forma espectacular, y ya pues es electo presidente de los Estados Unidos. Entonces lo que habría que ver es, bueno, ¿cuál será la política económica que llevará a cabo el presidente Biden ya electo? Pues bien, habría que analizar en términos de lo que es su propuesta, las diferentes medidas que ha estado recomendando, y comenzando con la parte tributaria. Uno pudiera decir que el presidente Biden volverá a retomar de nuevo el tema de los impuestos a los ricos, así como también los impuestos a las ganancias de capital. Se menciona que es muy probable que el presidente Biden vuelva a incrementar ahora la tasa impositiva sobre la renta, es decir, la tasa del impuesto sobre la renta, hasta un 28%, que la había reducido, recuerden, a un 21% el presidente Donald Trump. Pues ahora pues vuelve otra vez, entonces muy probable, a ponerse sobre la mesa y a ser aprobado esa modificación impositiva, elevando entonces a un 28% la tasa impositiva. Y se puede mencionar también que es altamente probable que aumente la tasa impositiva para las ganancias de capital, porque una cosa es la renta, otra cosa es la ganancia de capital. Si usted, por ejemplo, tiene unas acciones y la vende, genera una ganancia de capital. Si usted tiene una acción y genera dividendo, eso genera un impuesto sobre la renta. Así como también si usted trabaja, genera también un impuesto sobre la renta. Son dos tasas impositivas distintas, pero los dos afectan principalmente a la clase de mayores ingresos en los Estados Unidos, aun cuando la ganancia de capital también afecta a parte de la población que se pueden considerar como aquellos que están ahorrando para su vejez, que están colocando recursos en el mercado de capitales que en algún momento van a vender, y cuando generen esa ganancia de capital tienen que pagar impuestos. Es decir, que no solamente es a los ricos, pero
los ricos son los que van a estar más gravados. Por eso, el presidente Trump se le criticó cuando hizo esa reforma hacia la baja de los impuestos, de que esta era una reforma que beneficiaba principalmente a los ricos, es decir, que era una reforma tributaria regresiva, una reforma tributaria que implicaba una reducción de las cargas impositivas a los ricos, quienes con estos recursos pues mejoraban sus condiciones de vida con relación a clase media, baja y a los pobres. Ahora pues lo que se puede pensar es que se va a revertir esa medida tributaria. Claro, habría que ver finalmente cómo queda la composición del Congreso de los Estados Unidos. Si logra tener mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, pues entonces ahí sí puede pasar fácilmente todas sus reformas. Pero lo que se espera es que no sea así, porque es probable que el Senado todavía quede en manos de los republicanos. Ya veremos qué sucede, pero eso va a influir en la capacidad que tenga Biden de poder modificar las tasas impositivas. Hay que señalar con relación a Biden que él tiene un reto de reactivar la economía en medio del COVID. En medio del COVID tiene una situación donde millones de norteamericanos, 9 millones de norteamericanos han sido contagiados y más de 250,000 han fallecido. O sea, una situación grave, pero al mismo tiempo tiene una situación difícil en términos económicos que también contrasta, que hay que señalarlo, con la forma en que se venía comportando la economía de los Estados Unidos antes del COVID. Si usted analiza cómo se venía comportando la economía antes del COVID, pues se puede señalar que el presidente Trump estaba sacando una A. ¿Por qué digo esto? Porque la tasa de desocupación se había reducido de una forma significativa. Es decir, que se mantuvo la tendencia descendente de la desocupación que se venía registrando con el presidente Obama. Hay que recordar que el presidente Obama redujo, después de la recesión que hubo 2008, 2009, 2010, que vimos aumentos significativos hasta un 10% de la tasa de desocupación. A partir de ahí comenzó a bajar hasta llegar a un nivel en el año 2016, cuando sube Donald Trump, que entonces uno pudiera pensar, bueno, es verdad, lo logró reducir de 9.3 de diciembre del año 2010 a 4.7% en noviembre del año 2016, pero el presidente Donald Trump la llevó hasta 3.5% en febrero, una reducción que ya se puede considerar como pleno empleo. Es decir, que Donald Trump dejó en pleno empleo prácticamente la economía de los Estados Unidos antes del COVID, porque ese es un punto. O sea, la economía hay que analizarla y la política económica hay que analizarla antes del COVID. Es decir, que Donald Trump tenía la economía en pleno empleo. Con relación a la tasa de inflación, ahí no había problema. La variación de los precios estaba incluso por debajo del 2%. Eran tasas de inflación que es el objetivo que quería alcanzar la Reserva Federal, y por eso tenían una política monetaria expansiva que facilitó también una fuerte recuperación e incremento sostenido de los principales indicadores bursátiles, tanto el Dow Jones como el S&P 500 como el Nasdaq, que recogen diferentes tipos de grupos de empresas. Uno recoge las 30 principales empresas, otro recoge las 500 principales empresas y otro recoge principalmente aquellas tecnológicas, como es el caso del Nasdaq. Todos esos indicadores bursátiles le fue muy bien, incluso durante el COVID, le fue muy bien a, digamos, el presidente Donald Trump, porque los tres indicadores tuvieron variaciones significativas, de manera tal que el presidente Donald Trump hizo un buen trabajo desde el punto de vista económico, y eso ahora es un reto para el presidente Biden. Biden obviamente encuentra la economía golpeada, con variación negativa, es decir, el Producto Interno Bruto está retrocediendo, situaciones donde se han tenido que ejecutar medidas para poder salvar empresas, apoyar industrias específicas, como el caso del área de líneas aéreas, pero hay que señalar que tan pronto se termine la vacuna, el reto es terminar de recuperar la economía de los Estados Unidos. Y la pregunta es, bueno, con estas medidas, que va a tomar el presidente Biden con relación a los temas impositivos,
¿podrá mantener el ritmo de crecimiento que tenía la economía del presidente Donald Trump, que era del 2.5, no el 4% que él quería? Se mantuvo 2.5%, no muy lejos de la recuperación de Obama, pero la recuperación de Obama, recuerden que estaba de un nivel más bajo. Entonces, obviamente que esa recuperación fue más fácil que mantener luego un crecimiento sostenido del 2.5 de Donald Trump. De manera tal que pues va a tener un reto importante el presidente Biden para poder mantener esa tendencia hacia la baja de la desocupación y también el crecimiento de la economía. Ahora, los norteamericanos contentos van a estar, porque no cabe duda de que querían cambiar la forma de hacer política del presidente Trump. Y eso es un punto ahí importante sobre la mesa. Si se hace un análisis de por qué ganó Biden o por qué perdió Donald Trump, se ve que Donald Trump perdió porque los norteamericanos se cansaron de esa división, se cansaron de tener un líder que le generaba confrontación, se cansaba de tener un líder que generaba una situación donde acentuaba algunos elementos racistas de los norteamericanos, y la mayoría no quería eso. La mayoría quería o quiere, y por eso votó por Biden, un presidente más decente, un presidente que no dijera tantas mentiras, un presidente no tan egocéntrico, un presidente que pensara en los demás, que fuera empático, que tuviera empatía, que es pensar en los demás. Eso es lo que querían los norteamericanos, y ahí está el presidente Biden. Usted tiene que reconocerle que esas son características de él. Él es una persona que viene con una experiencia enorme de Estado, enorme, a diferencia del presidente Trump. Biden llega con casi 36 años en el Congreso norteamericano, 8 años vicepresidente, toda la experiencia como hombre de Estado, una persona sumamente amable, que siempre tiene una sonrisa y siempre tiene algo positivo que decir de la otra persona. Y eso es algo que los norteamericanos extrañaban, porque ese es el tipo de político tradicional de los Estados Unidos, y ellos los rescataron esto, y tienen entonces ya el presidente Biden. Por eso gana Biden, por eso pierde Trump. Ahora, el gran reto es la parte económica. El gran reto es qué hará Biden, no solamente la parte tributaria. Biden también tiene un punto que hay que ponerlo sobre la mesa, que tiene que ver con el comercio exterior. Y ahí, obviamente, que se va a poner elementos de, bueno, ¿cómo va a enfrentar el tema de China? Obviamente no lo va a enfrentar en los mismos términos de Donald Trump. No lo va a enfrentar en los mismos términos de Donald Trump, pero tampoco es alguien que se va a dejar narigonear ni tumbar el pulso fácilmente por los chinos. No, él va a tratar de crear valor. Él es un hombre también que es propenso a hacer negocios, es una persona que estimula a su sector privado, estimula sus empresas para que puedan penetrar en los mercados, que se les respete su propiedad intelectual. Es una persona, el presidente Biden, que obviamente que reconoce los elementos que hay que poner como muro de contención ante lo que es el avance de algunos países que no respetan algunos elementos clave, como es este caso de propiedad intelectual o de utilización de tecnologías sin querer respetar lo que son los derechos de aquellos que la desarrollaron. Entonces, esos son elementos que hay que poner sobre la mesa. Biden no va a ser tan proteccionista como el presidente Trump. Quizás no sea una persona que establezca ese tipo de medidas que generaron, más que comercio y más que protección, pérdida de bienestar. Cuando usted tiene, por ejemplo, un excesivo nivel de proteccionismo, lo que hace es reducir el nivel de bienestar, generar una situación en la cual se pierde riqueza, donde si se ponen restricciones en los Estados Unidos y se ponen restricciones en China, lo único que se crea es una pérdida de bienestar. En vez de crear riqueza, se crea una situación en la cual se caracteriza como una pérdida de eficiencia productiva. Se rompen vínculos comerciales, vínculos productivos, y eso es algo
negativo. Vamos a ver cómo lo maneja el presidente Biden. Otro punto que también hay que tomar en consideración con relación a la política de Biden es el tema de la energía. El tema de la energía, él tiene ahí un concepto de revolución de energía limpia. Este concepto implica restricciones, por ejemplo, al fracking, que es la explotación de tanto petróleo como gas natural, utilizando esa tecnología, que es lo que ha provocado una reducción fuerte en el precio del gas natural. Si no hubiesen llevado a cabo la implementación del fracking, que comenzó con el presidente Obama, si no hubiesen llevado ese tipo de tecnología, no lo hubiesen implementado tan intensamente como sucedió, pues es muy probable que el precio del gas natural no hubiese bajado como ha estado bajando. Entonces, ahora con la victoria de Biden, habría que ver si se va a continuar con ese tipo de tecnología. Biden por lo menos de entrada señaló que en terreno federal no lo va a permitir. No lo va a permitir. Se habla de Nuevo México, que va a evitar que se lleve a cabo ese tipo de explotación. Eso significa que es muy probable que suba el precio del gas natural, es muy probable que suba el precio del petróleo. Pero al mismo tiempo, el presidente Biden va a estimular lo que sería los vehículos eléctricos, pero al mismo tiempo va a establecer pues mayores cargas a la contaminación, por ejemplo, las emisiones de los vehículos o las emisiones de generación de electricidad basada en fósiles, basada ya sea en petróleo, basada en también carbón. Todo esto pudiera desembocar en un aumento del costo de la energía en los Estados Unidos, que se han beneficiado en los últimos años de una reducción significativa del precio de esa energía. Entonces, habría que ver qué impacto tiene la posible, reversión de la reforma impositiva del presidente Trump, qué impacto tendría sobre la población y sobre el empleo, sobre las decisiones de ahorro, sobre las decisiones de inversión y crecimiento de la economía. Ese es un primer efecto. El otro efecto de políticas es, bueno, ¿qué pasaría con el tema de regulaciones de energía y también otras regulaciones más que pudiera llevar a cabo el presidente Biden? Y por último está el tema de lo que sería la expansión del Obamacare, recuperación, expansión del Obamacare, que implicaba un aumento de los costos de tú mantener una persona trabajando, porque tenías que establecer un seguro para esas personas y si no eras sancionado como empleador. Entonces esto hacía que subiera el costo. Ante esa situación, ¿qué puede suceder entonces en la economía de los Estados Unidos? Vamos a marcar la página aquí con qué puede suceder de acuerdo a algunas estimaciones de economistas muy, pero muy buenos, norteamericanos, y ver entonces cómo pudiera eso impactar a países como la República Dominicana y específicamente, no solamente de manera directa, sino también indirecta, sabiendo de cómo pudiera impactar a los dominicanos que viven en los Estados Unidos, que son más de 2 millones de personas. Ahora la paso y retornamos en breve con más Tecnopol.